¿Qué es el arte? Todos estamos capacitados para disfrutar del arte en general, ¿verdad? Pero ¿todo el mundo es capaz de crear arte? Centrémonos en la música. Ya he hecho diversos vídeos hablando acerca de los beneficios que aporta la música a las personas. No tan solo para quien la escucha y disfruta, sino también para quien la aprende e interpreta. A fin de cuentas, nuestro instrumento musical acabará siendo una extensión de nosotros mismos. Con él nos expresaremos y lanzaremos mensajes a quien esté escuchando, ya sea interpretando obras de otros compositores o propias. Así pues, dejamos claro que, salvo excepciones, cualquier persona está capacitada no tan solo para tocar un instrumento musical, sino también para crear arte, ya sea de una forma más humilde o más sublime, ¿verdad? La mujer, hablemos ahora de nuestro contexto occidental, durante siglos ha estado vetada a cualquier manifestación artística. En la pintura, la escultura, la danza, el teatro, la medicina, la ciencia, el derecho, la arquitectura y, claro, la música. Todos ellos, hasta hace bien poco, eran territorios exclusivos masculinos y resultaba totalmente contrario con lo que he comentado al principio. ¿Quién no conoce compositores como Bach, Beethoven, Brahms, Stravinsky, Duke Ellington, Count Basie, Thelonious Monk? Pero ¿quién recuerda alguna compositora? En este vídeo voy a hacer un repaso a la aportación que las mujeres han hecho en el arte de la composición musical y que durante muchos momentos de la historia han sido despóticamente relegadas a un segundo o tercer plano o directamente al ostracismo. Soy Pere Hernández y hablemos de ellas después de la intro. Un cínico edicto que el Papa Inocencio hizo el 4 de marzo de 1686, absolutamente inadmisible hoy día, citaba: «La música es totalmente dañina para la modestia que corresponde al sexo femenino, por lo que ninguna mujer, bajo ningún pretexto, deberá aprender música o tocar ningún instrumento musical», además prohibiendo expresamente a las mujeres cantar en cualquier tipo de escenario, una auténtica aberración. Curioso y paradójico hecho, teniendo en cuenta que, claro, dentro del contexto católico, Santa Cecilia es la patrona de la música. Ya en la antigua Grecia se tiene conocimiento de mujeres compositoras, llamadas concretamente poetisas, al acompañar sus versos con una cítara o una lira. Safo de Lesbos es un buen ejemplo, aunque tenemos poca información de ella, aparte de unos poemas en unos papiros tardíos. Debemos ubicarla en el 650 a.C. Otra compositora de la antigüedad que podemos citar es Casia de Constantinopla, que nació un poquito después, en el año 810 de nuestra era. De ella se conservan una cincuentena de himnos, de oraciones y odas, de los cuales muchos todavía hoy día se utilizan en la liturgia de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Demos un salto en el tiempo y destaquemos la figura de Hildegard de Bingen, abadesa benedictina que situaremos en el siglo XII. Conocedora de los tratados musicales de Guido de Arezzo, compuso uno de los más extensos repertorios de música sacra de la Edad Media, conservados hasta hoy día gracias al Códice Gigante. Compuso 78 obras de canto litúrgico medieval, entre las que destaca Ordo Virtutum, cargada de una didáctica teológico-moral. Consideraba que el canto y el salmo representaban el espíritu divino presente en el ser humano. Hoy día diríamos que la música es el reflejo del alma. Si saltamos un poco en el tiempo y nos situamos en el Renacimiento, podemos destacar la figura de Maddalena Casulana, nacida en la Toscana en 1544. Su importancia en la historia de la música occidental es clave, ya que fue la primera compositora en tener un volumen completo de su música impresa y publicada, el primo libro di madrigali a quattro voce, el primer libro de madrigales a cuatro voces. Un enorme trabajo donde poder observar la evolución musical hacia la polifonía y el contrapunto. Por cierto, aparte de ser compositora, también era cantante e intérprete de laúd. Coetánea a ella, nace en Ávila Gracia Baptista. ¿Y qué tiene de especial? Quizá te preguntarás. Pues aparte de ser religiosa, resultó ser la primera compositora castellana en publicar su obra musical en la península ibérica. Se trata de Conditor Alme, algo así como creador del alma, pieza incluida en el libro de cifra nueva para tecla, arpa y vihuela de Luis Venegas, publicado en 1557. En realidad poco se sabe de ella, y
tampoco hay ninguna imagen que la represente, tan solo nos queda su obra. El barroco fue una época especialmente funesta para la visualización de la mujer, en la sociedad en general y en el arte en particular. La contrarreforma del Concilio de Trento a mediados del siglo XVI provocó la restricción absoluta de la mujer, relegándola a tareas domésticas o al ámbito religioso. Pero eso no evitó en absoluto ni que fuera a escondidas o bajo un seudónimo masculino o firmando sus obras con el nombre de sus maridos, mujeres de esa época expresaran sus más elevadas cualidades artísticas en todos los campos, también en la música. De esa época podemos destacar a Francesca Cassini, nacida en Florencia en 1586 y más conocida con el sobrenombre de la Cecchina. Y a ella precisamente se la considera la primera mujer en componer una ópera, concretamente esta, la Liberazione di Ruggiero dall'Isola de Alsina, algo así como la liberación de Ruggiero de la isla de Alsina, estrenada en 1625. Piensa que la fábula de Orfeo que compuso Claudio Monteverdi y que podríamos considerar la tercera ópera de la historia, después de las dos que compuso Jacopo Peri, Dafne y Eurídice, se publicó en 1609, tan solo 16 años antes. Compositora rápida y prolífica, estuvo bien auspiciada por su padre y por los Medici. Otras compositoras destacadas de ese periodo previo a la Ilustración son la veneciana Barbara Strozzi, que publicó 8 volúmenes de su propia música, o la francesa Elisabeth Jacquet de la Guerre, niña prodigio que actuó incluso ante Luis XIV y que fue considerada la primera mujer francesa en componer una ópera, Cephale et Procris. Sin duda, su catálogo musical fue muy extenso. Piezas para clavecín, sonatas para piano, 2 cantatas. Si nos acercamos más a la Ilustración, encontraremos compositoras como Marie von Martínez, que compuso más de 200 obras en diversos estilos, Anna Bonn, Francisca Lebrun o María Teresia von Paradis, que a pesar de su temprana ceguera, compuso ni más ni menos que 5 óperas, cantatas, conciertos para piano y sonatas, entre otras muchas obras. El romanticismo. Entramos de pleno en el siglo XIX y para las compositoras tampoco fue una época de reconocimiento. Clara Schumann, la esposa de Robert Schumann, Fanny Mendelssohn, la hermana de Félix Mendelssohn, Cécile Cheminade, son tan solo algunos ejemplos de mujeres que, a pesar de destacar por su enorme creatividad y talento musical, nunca obtuvieron el mismo reconocimiento o con el mismo énfasis que sus compañeros masculinos. Les tocó vivir entre convencionalismos y prejuicios poco dados a reconocer y dar el protagonismo que quien tiene talento se merece, independientemente de su sexo. En el siglo XX parece que las cosas cambian un poco, pero no nos engañemos, siguen siendo tiempos difíciles para la mujer en cualquier ámbito de la vida. Compositoras como las inglesas Ethel Smith y Ethel Barnes o las hermanas francesas Lili y Nadia Boulanger crearon un buen catálogo musical reconocido tanto por la crítica como por otros músicos de la época. En la historia del jazz, del blues y del rock and roll, la huella de la mujer también quedó patente, no exenta de dificultades. Nombres como Mary Lou Williams, más conocida como la madrina del jazz. Williams compuso, entre muchas otras piezas, la que es considerada primera obra sinfónica del jazz, Zodiac Suite. En ella plasmó musicalmente los 12 signos del zodíaco a piano y orquesta. Tocó con Duke Ellington e hizo arreglos musicales para Tommy Dorsey, Earl Hines o Benny Goodman. También hay que destacar a Melba Liston, trombonista, compositora y arreglista que trabajó con Dizzy Gillespie, Billie Holiday, Art Blakey o incluso Quincy Jones. O Ma Rainey, conocida como la madre del blues, nació a finales del siglo XIX y compuso y grabó multitud de canciones. Pionera en grabar este género, su primera grabación data de 1923. Por cierto, el primer blues que se grabó data de 1920, Crazy Blues, y como no, interpretado por otra de las grandes, Mamie Smith. Y si hablamos del rock and roll primitivo, no podemos dejar en el tintero estas dos auténticas figuras. Sister Rosetta Tharpe, considerada como la madrina del rock and roll, compositora e innovadora del blues y el gospel que supo darle un aire nuevo a la música del momento, agregando la energía de la guitarra eléctrica a sus canciones.
y Big Mama Thornton, que a pesar de no ser una compositora prolífica, Ball and Chain es su canción más conocida, reinterpretada años más tarde por otra grande, Janis Joplin. Su voz y estilo rompieron esquemas. Una de sus interpretaciones más reconocidas es la de la canción Hound Dog, aunque no la compusiera ella. Rompió las listas de éxitos a principios de los años 50. La actualidad, no exenta de esfuerzo y lucha para romper estereotipos y barreras sobre la mujer, nos brinda un panorama un poco más optimista con el papel de ellas en el arte en general y en la música en particular. La estadounidense Ellen Taffet-Twillick fue la primera mujer en recibir el premio Pulitzer a una composición musical por su Sinfonía número 1, además de recibir 4 nominaciones a los Grammy. También podemos destacar la japonesa Toshiko Akiyoshi, de la cual tengo este excelente álbum. Fue la primera mujer en componer y arreglar una extensa obra con su propia orquesta, la Toshiko Akiyoshi Jazz Orchestra. También hemos de reconocer a la estadounidense Wendy Carlos, reconocida por su extensa obra en música electrónica y sobre todo por la composición de bandas sonoras para películas. Bandas sonoras como la de La Naranja Mecánica o El Resplandor, ambas películas de Stanley Kubrick. También hemos de destacar a la islandesa Björk, prolífica compositora experimental, o a Missy Elliott, rapera y productora que influyó enormemente en el hip hop y el R&B de los 90. Obra sinfónica, bandas sonoras, música electrónica y experimental, hip hop, canciones populares. Estas mujeres y muchísimas más que me dejo en el tintero han contribuido la inmensa mayoría de veces a contracorriente a enriquecer y hacer evolucionar la música, rompiendo barreras y haciendo explotar su creatividad. El talento está en todos, en ellos y en ellas, y todos merecen el mismo respeto, apoyo, admiración y sobre todo proyección sin prejuicios ni tonterías. Ahora te invito a seguir descubriendo y agrandando la lista de mujeres que han ayudado a hacer grande a la música. Como me he dejado unas cuantas en el tintero, te animo a que las menciones en un comentario. Por cierto, si quieres crecer musicalmente, ya está tardando en hacer clic en este vídeo.